Hola, yo soy Ricardo Rubio Torres y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Se estima que la economía mexicana va a caer 7.7% de su Producto Interno Bruto, lo que representará un aumento de 12.2 millones de pobres, 6.6 en pobreza extrema y 5.6 en pobreza moderada, para lo cual se hace indispensable impulsar una serie de iniciativas para reactivar la economía. Por ejemplo, otorgar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 90% del empleo en el país. El gobierno anunció que va a apoyar a 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas cuando en el país existen más de 4 millones. Es decir, solo se estaría apoyando a 2.5 de cada 10 micro, pequeñas y medianas empresas. Y no estamos hablando de Carlos Slim ni Salinas Pliego. Estamos hablando de la tortillería que emplea a 2 personas o al taller mecánico que emplea a otros 5. Son mexicanos emprendedores que aportan su talento para crear empleos para esas MIPYMES. Es necesario, por ejemplo, que el gobierno subsidie el salario al 80% hasta 2 sumas o salarios mínimos mientras dure la pandemia, en tanto el empresario, desde luego, mantenga su planilla laboral completa. Por otro lado, se hace indispensable crear una renta mínima para las personas empleadas en el sector informal, al igual que las que se encuentran en pobreza alimentaria. Para ellas, se debería estar hablando de un apoyo económico directo. También es indispensable que las empresas en cadenas productivas vinculadas con el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se reactiven, pues así como no se detuvieron las obras de Santa Lucía o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su remodelación o la refinería de Dos Bocas, todas las industrias con cadenas productivas en el TECMEC no se pueden detener, pues ello implicaría que la salida de la crisis económica derivada del COVID-19 sea más larga. También ya lo precisó el Centro de Estudios Educativos y Sociales en el estudio que realizaron en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, denominado Magnitud del Impacto Social del COVID en México y alternativas para amortiguarlo, en el cual se señala que en primer lugar debería de otorgarse un salario mínimo durante 3 meses, es decir, 11,238 pesos por persona a los trabajadores por cuenta propia registrados ante el SAT. Esto tendría un costo fiscal de 92,150 millones de pesos, pero beneficiaría a 4.68 millones de mexicanos. Lo segundo es recalendarizar los pagos de ISR al SAT y las cuotas del IMSS e ISSSTE de abril, mayo y junio para los trabajadores formales, y esto beneficiaría a 3.34 millones de personas. La tercera es el otorgamiento de un seguro de desempleo y una transferencia de 2 salarios mínimos por 3 meses, es decir, 22,475 pesos por persona, lo que tendría un costo de 41,000 millones de pesos, pero ayudaría a 2.35 millones de mexicanos. La cuarta acción es duplicar por 3 meses los apoyos sociales a 1.73 millones de mexicanos, lo cual requeriría 25,860 millones de pesos. La quinta son los préstamos que el IMSS ya implementó. Es lamentable la falta de visión del presidente e increíble que se congratule de que la economía mexicana haya caído 2.4% en el primer trimestre. Es frívolo e irresponsable jactarse alegremente de que pasemos de 20.2 a 26.8 millones de pobres y en pobreza moderada de 25.5 a más de 31 millones de mexicanos. Debemos recordar que México se confinó un mes después que Europa por el COVID, por lo que la caída más fuerte de nuestro Producto Interno Bruto será en los próximos 2 meses. De modo que es indispensable que el gobierno lance un plan económico emergente integral. Nuestra economía está integrada con la de Estados Unidos y Canadá, y lo más importante es no detener la industria vinculada a las cadenas de producción trilateral. Y es que, de conformidad con lo dispuesto por los precriterios generales de política económica para el 2021 emitidos por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habrá una reducción de la oferta laboral, una disminución de la capacidad instalada y distorsiones en las cadenas productivas. Hasta este momento, los sectores que más se han afectado son los de servicio de alojamiento, esparcimiento, todo el comercio, transportes
y las regiones más turísticas del país. De igual manera, la reducción de las actividades manufactureras destinadas a la explotación y la reducción de las remesas internacionales, que impactará en la reducción de ingresos en las zonas más marginadas. Las remesas en 2019 representaron 36.048 millones de dólares. Ahora bien, la propia Secretaría de Hacienda, en estos precriterios generales de política económica para el 2021, prevé la caída en la economía gringa. Esto va a dejar desempleados a paisanos migrantes, de modo que invariablemente caerán las remesas. Por eso es indispensable una renta mínima. Los programas sociales no van a aliviar los efectos del COVID. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reajustó su pronóstico de crecimiento para el 2020 y ya lo ubica entre menos 3.9% y menos 0.1%. Calificadoras y organismos internacionales estimaron una caída del PIB de entre el 3 y el 8%. En el ámbito local, no es la excepción. Para tomar las medidas emergentes, por ejemplo, en la Ciudad de México, se podría condonar los impuestos sobre nómina y hospedaje, bajar el agua y además, recordemos que el tema relevante es cómo recuperar los empleos perdidos en la menor cantidad de tiempo posible, pues recordemos que la mejor política social es el empleo.